Muchas gracias. Me encantaría si ya estuviera el doctor Edgar Beteta. Eh, Le agradezco muchísimo sus aportes desde ya, a su tiempo principalmente, que nos está cediendo para aclarar estas dudas que puedan surgir. Y básicamente cada grupo ha estado a cargo de su docente también, con diferentes temas. Entonces, la intención es de que ustedes mismos generen el conocimiento ahora para que esto sea tema de evaluación en su parcial. La intención es que de la lectura que se les ha compartido, hay algunos artículos aquí mismo en la plataforma de Canvas, puedan ustedes generar esa información que será compartida el mismo jueves para que ya vayamos sacando un consolidado y de esa cuenta la presentación sería para la siguiente clase en el próximo jueves, porque el día martes me parece que va a haber asueto. Y de esa cuenta entonces tendremos ya la bibliografía, el contenido de factores de riesgo en la enfermedad periodontal. Son algunos temas algo escabrosos, áridos, densos, difíciles. Y, y es precisamente porque no es nuestro dominio total, ¿verdad? La medicina como tal. Pero algunos otros tienen más relación con la práctica de la odontología y algunos otros pareciera que no tienen influencia, pero no son necesariamente. Muy buenos días, doctor Beteta, muchas gracias. Buenos días, doctor. Gusto de saludarlo. Es un gusto, muy amable. Ojalá que no lo molestemos ahí si va manejando. No se preocupe. Fíjese que le comentaba al doctor López Robledo que me vine al carro porque así tengo la tranquilidad de estar aquí, porque hay mucha bulla allá adentro en el hospital. Ah, perfecto, gracias. Sí, no. Entonces, lo presentábamos a la audiencia. Nuestros estudiantes están ahí sí anuentes a que usted nos ayude con su conocimiento. Gracias. Y vamos a dar unas generalidades para que nos vaya apoyando sobre la marcha, ¿verdad? Con mucho Gracias. gusto, doctor. Un honor estar con ustedes. Muy amable. Entonces, tendremos que considerar algo principal, que son los factores necesarios para que se produzca una enfermedad infecciosa. Entonces, aquí hacía una analogía la doctora Urizar en esta pandemia que estamos viviendo. Precisamente pensemos como que si fuera el COVID, ¿sí? Se tienen que dar ciertas condiciones como para que lleguemos a infectarnos precisamente. Lo estamos hablando tanto para la enfermedad periodontal en este caso, pero estamos haciendo un ejemplo con el COVID en la medida de que tiene que tener ciertas características el microorganismo. En este caso, ustedes han oído ya el cansancio del spike del coronavirus, que es la forma en que entonces se empieza a interactuar entre las células. Y de igual forma, tenemos en la microbiota tantas bacterias, tantos microorganismos que van a estar a, a cargo de que se vaya a desarrollar la misma enfermedad periodontal. Pero se han hecho muchos estudios, incluso los de más valor, en gemelos, cuando son separados y tienen diferentes condiciones. Entonces, de esa cuenta se sabe que también dependerá de las condiciones del huésped para que se logre establecer la enfermedad y las condiciones del ambiente precisamente, porque mucho depende también cómo vaya a ser la constitución de algún paciente, pero cómo se cuide precisamente, si empieza a tener la influencia del tabaco, si empieza a tener consumo de drogas, si empieza a tener alguna otra interacción que no sea la norma de salud, ¿verdad? Pero tenemos que tener entonces en cuenta de que siempre se tienen que dar estas condiciones para que se logre desarrollar la enfermedad como tal. Y por eso la analogía vale ahora al COVID, ¿verdad? Porque si ustedes se han dado cuenta que han mantenido la limpieza, el distanciamiento, el buen uso de la mascarilla y estas situaciones,
hace que sea más difícil que se establezca la enfermedad. Y por supuesto, teniendo su sistema inmune en muy buenas condiciones, ¿no? Cuando guste, doctor, me interrumpe también si quiere aportar algo, por favor. Con mucho gusto, doctor. Gracias. Entonces, tenemos el otro concepto que dice que el riesgo es la probabilidad de que un individuo contraiga la enfermedad en un periodo específico de tiempo. Esto es de igual forma como la gripe, inclusive, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta que son Doctor, iguales. Dígame. buenos días, perdón que lo interrumpa. No sé si está cambiando de diapositiva. Si estoy cambiando, ¿no se ve? No, doctor, disculpe, sigue en la No, misma. doctor, sigue en la de... Ay, ay, ay. Vamos a revisar qué está pasando. ¿Esta sigue igual? No sé si será mi internet. En la de factores de riesgo, doctor, no ha pasado de ahí. No hemos pasado. Permítame. Habilitar la edición. Sí, Habilitar la edición, doctor, arriba en la barra amarilla. habilitar edición, donde está amarillito, hasta arriba. Tengo amarillito, sino verdecito, pero igual no sé si es esto. O si no, a tu izquierda, del lado de abajo, inferior, ahí te puede aparecer también una flecha para que ahí le des automáticamente, Kurt. Vean. Tampoco ahí. No cambia. No, doctor, todavía no. Donde dice habilitar edición, donde dice vista protegida, Kurt, le das habilitar edición, entonces ya te va a permitir cambiar. Permítanme. ¿Alguien me está ayudando ahí con rayoncitos para indicarme dónde era o no? Ahí se lo había marcado, mi doctor. Sí, eso es lo que quería saber si era eso. Ahí se lo marqué con rojito, perdón. Gracias. Quiero aprovechar para presentar al doctor. Gracias por acompañarnos, doctor Beteta. Él es un médico cirujano graduado en la San Carlos. Hizo su especialidad de cirugía y videolaparoscopía en el Roosevelt, y pues él ha tenido la oportunidad de atender a cientos de pacientes diabéticos, por supuesto, entre otros, y amablemente pues hoy nos comparte su experiencia. Nuevamente, muchas gracias, doctor, por acompañarnos, porque el aspecto sistémico pues no es nuestra especialidad, y gracias por estar con nosotros. Hoy sí vemos tu presentación. Un honor estar con ustedes, y ustedes me dicen en qué momento puedo participar de la plática también, que estoy seguro que va a ser muy interesante por lo que estaba oyendo. Gracias, doctor. Ahora sí vemos tu presentación, Kurt. Solo tenés enmudecido tu micrófono. Pues si querés podrías aportarnos, doctor Beteta, en lo que se reincorpora el doctor. Básicamente lo que vemos nosotros es el aspecto inmunológico, cómo puede ser mermado por cuestiones ya sea de hábitos, ¿verdad? Como el tabaquismo, o enfermedades debilitantes metabólicas como la diabetes, que da oportunidad para que los microorganismos que normalmente no son tan virulentos, en casos de disminución del sistema inmune, pues provoquen una enfermedad más agresiva. Entonces, esa condición del huésped, esa condición es la que pues nosotros estamos tratando de evaluar el día de hoy, y pues cualquier aporte en este caso va a ser bienvenido, doctor. Muy bien. No sé si me escuchan bien ahí. Sí. Sí.
Bueno, miren, buenos días. Primero, gracias por la invitación, gracias por tomarme en cuenta para participar con ustedes en esta clase. Y saludos a todos, saludos a los jóvenes estudiantes también. Miren, con respecto a las enfermedades, como decía el doctor López Robledo, a las enfermedades crónicas, debilitantes, desgastantes, como la diabetes, que es una de tantas enfermedades que pueden afectar al sistema inmunológico a largo plazo, es importante que primero que conozcamos algunos conceptos básicos de la enfermedad para poder llegar a entender por qué es que llega a afectar tanto, no solo el sistema inmunológico, sino que también otros sistemas del organismo. Pero digamos que en este caso lo que nos ocupa es la diabetes. Vamos a tratar de aclarar algunos puntos, algunos conceptos que yo creo que es importante que los sepamos, aunque no estudiemos la carrera de medicina. Recuérdense que la Facultad de Odontología durante mucho tiempo estuvo ligada a la Facultad de Medicina, al menos en sus primeros 2 años. Por eso, porque hay una importante relación ya en el ejercicio de la profesión. Siempre les comunico yo tengo la oportunidad de trabajar en un hospital escuela, que es el Hospital Infantil de Infectología y Rehabilitación, donde todo el tiempo hay médicos ya graduados que están haciendo su posgrado en pediatría. Y siempre les recalco que una buena relación entre pediatras y cirujanos, o entre médicos internistas y cirujanos, ginecólogos y cirujanos, siempre debe haber una buena relación, porque en algún momento necesitamos hacer interconsultas, porque muchas veces tienen enfermedades asociadas a nuestros pacientes que no son de nuestra especialidad. Entonces, en este caso, con odontología, pues no es la excepción. Ustedes a lo largo de su vida profesional, y ustedes jóvenes que están en formación, se van a encontrar muchas veces en sus clínicas privadas con pacientes que tienen enfermedades asociadas como diabetes, hipertensión, y necesitan saber qué es lo que está pasando en esos organismos que los hace más vulnerables a cierto tipo de problemas. En este caso, los problemas infecciosos periodontales. Pues más o menos para que vayamos aterrizando en lo que respecta a la diabetes, pues yo les diría que empecemos por definirla. La diabetes es una enfermedad metabólica que se caracteriza básicamente por aumento de los niveles de glucosa circulando en el torrente sanguíneo. Estos niveles altos de glicemia pueden darse debido a la deficiencia en la secreción de insulina, o a trastornos que no permiten la acción de la insulina sobre la captación de la glucosa en el torrente sanguíneo para introducirla a los tejidos periféricos. Básicamente eso es lo que caracteriza la diabetes. El problema con la diabetes es, primero, en qué momento debemos sospechar que un paciente que tenemos en nuestra clínica puede ser diabético o no. Y ahí es donde mencionaba el doctor Kurt y el doctor López Robledo la importancia de hacer una buena anamnesis, un buen interrogatorio, evaluar los antecedentes de cada paciente en particular y no tomarlo como viene de tal área, entonces lo más seguro es que tenga este problema, sino que por eso somos individuos, cada uno tenemos una historia distinta y unos datos importantes que aportar. El factor hereditario, por supuesto, que tiene un papel importantísimo, pero también, así como los factores hereditarios, también hay muchos factores que son modificables y que también en algún momento pueden llegar a desencadenar el problema de la diabetes, como la obesidad, el sedentarismo, la mala dieta, una dieta inadecuada, que son cosas que obviamente podemos modificar, mientras que el factor hereditario, eso nos da altísimas posibilidades de ser diabéticos si venimos de padres diabéticos, por ejemplo.
Muchas gracias, doctor. ¿Se me escucha? Sí, te Sí, doctor. escuchamos. ¿Y se ve el cambio ahora de pantalla? Sí, sí, Sí. lo miramos. Perfecto, muchas gracias. Entonces, precisamente el doctor me aclaró algo que dejé en el tintero igual. Nosotros tenemos la capacidad en la ficha clínica de tener el conocimiento del paciente de una forma integral. Muchas veces caemos en los roles de etiquetarlos tan solo con el requisito al que queremos orientarnos a cubrir, ¿verdad? Entonces ahí está mi gingivitis, ni siquiera mi paciente con gingivitis, sino ahí está mi gingivitis, mi periodontitis. Y despersonalizamos demasiado a nuestros pacientes. Muchas veces, no me dejarán mentir que a veces ni los nombres se saben. Entonces esto es impersonal. Pero nosotros caemos en ese mismo juego en la medida, como decía el doctor Beteta, de que no asumimos con responsabilidad las enfermedades que nos cuentan que padecen, cuando así es que nos cuenten que las padecen, porque muchas veces por pena nosotros les podemos preguntar si están padeciendo alguna enfermedad, sea X, Y o Z de las enfermedades. Y ellos, por no ver la interacción que pueda tener con la odontología, ni siquiera nos cuentan que en realidad lo están padeciendo. O algunos quizás sí pueden contar que saben que padecen la enfermedad, pero no necesariamente que están tratados. Y así es un círculo vicioso que podemos ir manejando nosotros si tampoco le ponemos la atención debida a cada uno de sus diagnósticos que ellos nos puedan contar que están padeciendo, ¿verdad? Entonces, por eso volvíamos a la analogía del COVID, ¿verdad? Que así como la misma gripe, que es estacional, el riesgo es la probabilidad que un individuo contraiga la enfermedad en un periodo específico de tiempo. Entonces, ahora quizá mis compañeros que me conocen mucho y saben lo que padezco del estómago, justo se dice de las abuelitas, ¿verdad? Cuando empieza el invierno vas a tener ahí bichos. Y es una situación que es ambiental también, ¿verdad? ¿Sí? Y por eso se puede dar como algo que puede afectar a cada uno de los individuos. Entonces, tomando, sí se vio el cambio igual, ¿verdad? Sí, doctor, ¿Vamos todo bien? Gracias. ¿No hay dudas con lo anteriormente dicho? Son conceptos que nos van a servir para unificar cada uno de los conceptos de los diferentes factores de riesgo o modificadores de riesgo, como los vamos a ir manejando. Pero ustedes saben que ahora, de acuerdo a la nueva clasificación de la enfermedad periodontal, se toman muy en cuenta estos factores de riesgo que principalmente vamos a tener, como decía el doctor Beteta, la diabetes, el tabaquismo, la obesidad y algunas otras en particular, ¿verdad? Entonces, el factor de riesgo lo vamos a tener como un término general que reúne todas aquellas características que están íntimamente relacionadas con los grupos de individuos que padecen la enfermedad, en comparación con aquellos que no lo tienen. Entonces, volvemos a hacer la comparación con el COVID, ¿verdad? Hay quienes, por situaciones, en este caso, muy peculiares, como precisamente los diabéticos, con sobrepeso, con hipertensión, pueden estar con más probabilidad, ¿verdad?, de desarrollar la enfermedad. Dicho sea de paso, acabo de pasar el bendito COVID y les digo que yo doy gracias realmente a la vacunación. Teníamos la ventaja con mi esposa, que los dos fuimos ya pacientes covidianos, y aún teniendo las dos dosis, cursamos padecimientos tal vez no graves, no necesitamos hospitalización, pero tuvimos la suerte de estar acompañados con un médico también tratante, porque ellos saben de esas complicaciones que se pueden dar en los diferentes sistemas. Entonces nos tenían con esteroides, nos tenían con antihistamínicos, nos tenían con anticoagulantes, nos tenían con analgésicos, en fin,
una cantidad de medicamentos que ustedes tal vez no se imaginan que puedan llegar a ser necesarios para controlar algo que uno que oye en otros pacientes que solo con acetaminofén cursaron y salieron muy bien. Entonces, depende justamente también de las condiciones, como les decía, de cada paciente. Mi esposa en particular es muy alérgica. Entonces ella sí estaba cursando con antelación problemas de vías respiratorias que ya le habían requerido 3 cirugías. Entonces el médico tratante estaba muy consciente de eso y por eso no descuidó nada con respecto al sistema respiratorio. Tal vez en mi caso no hubiera sido necesario completar todo el esquema, el protocolo que le dio a ella, pero ahí sí que también por solidaridad lo hicimos, ¿verdad? Sin embargo, ahora, al final, ella, bueno, los dos estamos bien, pero al final mi estómago, como me conocen, les digo, fue el pagano, porque yo soy el que estoy padeciendo ahora como que después de tanta medicina, esas repercusiones, ¿verdad? Entonces vamos al hecho de que casi que toda acción, como se habla en física, ¿verdad? Tiene una reacción, ¿sí? Entonces tendremos en cuenta aquí también algo importante de los mismos factores de riesgo, que son características de los individuos que aumentan la posibilidad de padecer la enfermedad periodontal. Entonces aquí van a venir muchos de los temas a los que nos hacíamos referencia de las visitas periódicas que puedan tener los pacientes en sus controles. Una vez se conoce cómo es el desempeño del paciente, se pueden hacer inferencias de cómo se debe tratar. El doctor López nos compartió un casito que vamos a verlo más adelante, precisamente de un paciente con mucho consumo de tabaco, y la respuesta es muy diferente a quien no fuma, ¿verdad? Entonces, las condiciones van cambiando de acuerdo al entorno. Entonces, aquí mismo lo dice, son factores ambientales, de comportamiento y biológicos, ya propiamente de cada paciente, ¿verdad? Hay algunos que vamos a poder cambiar y hay otros que en cambio no van a poder ser modificables, ¿verdad? Dentro de estos igual, vamos a tener la misma situación. Algunos de ellos se pueden modificar de acuerdo a hábitos, pueden ser. Aquí, perdónenme el error, son parte de la cadena causal, no casual. Causal, de causa. Relacionan directamente con el establecimiento de la enfermedad. O sea, son la causa de, ¿verdad? La exposición a este riesgo debe ocurrir antes de que aparezca la enfermedad. Entonces, esto quiero que lo tengan presente. O sea, no se va a poder enfermar a alguien de COVID si no está en el ambiente el virus, ¿verdad? La pandemia no se había dado antes hasta que apareció el dichoso virus. Esto está confirmado por estudios longitudinales, que como les decía, hay muchos estudios ciegos también, aleatorios y demás, y los que le dan mucho valor es cuando son hechos en gemelos, en comparación en ambientes diferentes, ¿verdad? Su presencia afecta directamente la probabilidad de ocurrencia de la enfermedad. Entonces, sí o sí, tiene que estar las condiciones para que se den, ¿verdad? Un único factor no explica la totalidad del riesgo del individuo. Es decir, si va a tener una única exposición en el ambiente, pero tiene muy buena respuesta inmune, ha estado con todos los cuidados, entonces es poco probable que se vaya a dar, ¿sí? Y todo esto tiene que ser basado en conocimiento actual, es decir, no empíricamente, ¿verdad? Sino que tiene que tener el sustento bibliográfico, todo el conocimiento, ¿sí? Entonces, esto es algo que nos va a ir orientando un poco mejor. Vamos a tener, de acuerdo a lo que nos decía el doctor,
justamente cómo es el establecimiento de la enfermedad. Él ya nos explicaba cómo se desarrolla, por qué se da, y justamente podríamos tener entonces esa diferenciación, porque unos pacientes sí tienen la enfermedad y porque otros no. El condicionamiento genético hay que tener en cuenta que es un factor determinante, ¿verdad? Y si se dan cuenta, es inmodificable. Es decir, nosotros quizá quisiéramos tener alguna otra característica. Yo quisiera ser más alto, pero igual no voy a poder si mis padres son pequeños. O en este caso, ya ven tanta tergiversación que hay con respecto al género. Ahí sí no me dejan mentir que ya tantas clasificaciones o como se dirán, se me escapan, ¿verdad? Pero eso es contra natura. Tal cual somos, no debería poderse modificar, ¿verdad? La clase social, ahí puede haber una controversia, porque algunos dirán, bueno, sí, se puede cambiar de estatus, pero hay cosas que en particular van a seguir siendo tal cual, ¿verdad? El estrés que ya vivimos actualmente todos, esta situación yo creo que es algo lo que tenemos que aprender a manejar realmente para que entonces eso no nos vaya marcando el inicio del desarrollo de alguna enfermedad. Entonces, esos como determinantes que son inmodificables, tenemos que tenerlos tal vez más atentos al mismo factor de riesgo que podríamos tener como modificable. Porque les decía, un paciente puede consumir mucho tabaco, pero de igual forma lo podríamos ir educando en la medida que lo pueda ir dejando. El problema es cómo lo sustituyen también. Les pongo de ejemplo a mi papá. Mi papá llegó a fumar 3 cajetillas de Víctor. No sé si conocieron esos cigarros. Eran sin filtro. Entonces, él consumía unas 20 tazas de café al día. Se fumaba sus 3 cajetillas de cigarro. Y como broche de oro, fumaba pipa. Entonces, imagínense esa bomba. Hablarle a él era complicado. Sinceramente, su personalidad de por sí es fuerte. Gracias a Dios lo tenemos con nosotros todavía. En algún momento, no les puedo decir a qué edad, pero fue por convicción propia. Él dejó el cigarro, él dejó el tabaco. Sin embargo, mucho del daño ya estaba hecho, porque actualmente se deja trabajar por mi persona y tiene muchas piezas complicadas. Él tiene muchas de sus molares con lesión de Furca, tiene algunas otras piezas que ha perdido mucha eh, tabla, ¿verdad? Ha perdido mucho hueso. Y fue el mismo hecho de estar expuesto a tanto tabaco también por tanto tiempo, ¿sí? Eso mismo, cuando él decidió el dejar el cigarro, empezó por la misma ansiedad, creo yo, que eso les genera, a consumir dulces. Entonces él en el carro mantenía bolsitas de dulces y fue ganando mucho peso. Entonces actualmente muchos quienes lo conocen, ahí sí como dicen, hijo de tigre pintido, ¿verdad? Lo que se hereda no se hurta. Así como me ven, así lo ven a él. Somos muy gorditos, a veces es más fácil saltarnos que abrazarnos, porque también somos bajitos, pero les digo, esas situaciones marcan, a pesar de que, como les digo, él dejó el tabaco, sí llegó a padecer mucho ya en su dentadura, ¿verdad? Gracias a Dios, diabetes no la padece, pero la presión arterial sí es bastante alta, precisamente por el sobrepeso también, ¿verdad? Y así también tenemos entre los factores de riesgo, perdón, las bacterias. Era lo que les decía, muchas veces si nosotros logramos instituir un buen programa de higiene en nuestros pacientes, vamos a alterar su flora
Y de esa cuenta vamos a lograr que haya un mejor equilibrio entre las bacterias patógenas y no tanto, ¿verdad? De esa cuenta podríamos revertir también parte de la enfermedad. Lo mismo que los depósitos dentarios microbianos, que nosotros una vez hagamos un buen tratamiento periodontal, vamos a ir modificando esas situaciones en nuestros pacientes. Entonces, aquí quisiera hacer algún paréntesis, doctor Beteta, si quiere ampliar algo al respecto. Sí, sí, se lo quería pedir, doctor. Miren, respecto a esto que les acaba de mencionar el doctor Kurt, respecto al tabaquismo. Durante mucho tiempo el tabaquismo se ha considerado, se sigue considerando en la actualidad por muchas entidades como un hábito personal. Obviamente es un hábito que trae consecuencias nefastas para la salud, pero en la actualidad realmente el tabaquismo debe considerarse como una enfermedad, según la OMS. Es una enfermedad crónica que es adictiva, principalmente por el efecto de la nicotina. La nicotina es realmente uno de los más de 200 venenos, se podría decir, que tiene un solo cigarrillo, ¿verdad? Es uno de los componentes que más perjudica a la salud del cuerpo. Y la otra cosa es que tiene un efecto recidivante. Eso quiere decir que pueden haber periodos de readmisión del tabaquismo. Es decir, el paciente puede en algún momento abandonar totalmente los cigarrillos y pasa durante un buen tiempo sin consumirlos. Sin embargo, tiene esa característica, que tiene ese carácter recidivante, que en cualquier momento pueden haber recaídas, ¿verdad? Obviamente con los consecuentes trastornos respiratorios, gastrointestinales, cardiocirculatorios, porque también afectan la capa íntima de las venas y arterias, con las consecuencias de hipertensión arterial. Entonces, sí es un problema que en la actualidad es considerado como una enfermedad. Y no sé si puedo aprovechar acá para también explicarles más o menos por qué es que se produce el daño periodontal en el tabaquismo, ya aprovechando que lo mencionaba el doctor Kurt, que básicamente la nicotina tiene un efecto vasoconstrictor, y recuérdense que si hay vasoconstricción, el flujo sanguíneo, la microcirculación sanguínea a nivel periodontal va a estar disminuida, y eso pues provoca las dificultades en la cicatrización, lo que provoca también que haya un aumento de bacterias anaerobias por la falta de oxígeno a ese nivel, porque disminuye la tensión de oxígeno también a nivel gingival, ¿verdad? Parte de las consecuencias del hábito, en este caso del hábito que se convirtió en una enfermedad como es el tabaquismo. Muchas gracias, doctor. Me encanta de veras esta interacción. Creo que deben aprovechar, jovencitos, a aclarar sus dudas, porque la intención es esa, que nos quede claro esa simbiosis y se dan cuenta cómo repercute una misma enfermedad en diferentes sistemas, ¿verdad? Entonces, esas situaciones hay que estar alerta. Yo les quise compartir un video que el doctor López me compartió de igual forma, para que vieran justamente cómo esas capas endoteliales de tejido están muchas veces dañadas precisamente por estos químicos también, ¿verdad? Como decía el doctor actualmente. Entonces, no es solo el hecho de que se diga que está causando el efecto, sino el por qué y cómo, ¿verdad? Entonces, esta situación también, lo recidivante, me hizo recordar una frase muy simpática, doctor, del ministro inglés de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes le habrán escuchado, Winston Churchill. Churchill. Él decía justamente de que el tabaco es un hábito muy fácil de dejar, decía.
Lo he dejado como 100 veces, repetía él. Entonces, en realidad es una cosa que los marca a ellos, ¿verdad? Es un vicio realmente que les va eh, alterando, ¿sí? Entonces, muchas gracias por su intervención. Esto creo que de verdad está siendo muy, muy gratificante. Y jovencitos, espero que vaya quedando claro o me preguntan si hay algo que quieren que recalquemos. Vamos, No, disculpe, doctor, ya no soy tan jovencito, pero me voy a tomar la palabra nuevamente. ajá, sí, Respecto a esto, sí cabe resaltar el grandísimo efecto adictivo de la nicotina, ¿verdad? Que es, digamos que, lo principal de la nicotina, el efecto adictivo, que es de las más adictivas de todas las sustancias que tiene el cigarrillo. sí, actualmente la doctora Pilar nos quería compartir, pero también está cursando algún cuadro de enfermedad. Nos quería compartir un caso muy peculiar que nos decía de ahora los sustitutos del tabaco, ¿verdad? Y cómo de esa cuenta también están cayendo en una dependencia tan grande de estos sistemas y que causan también sus efectos, ¿verdad? No sé si sabe algo al respecto de eso, doctor. Sí, sí, de hecho muchos componentes de los cigarrillos químicos que se les llama, eh, también tienen sustancias adictivas. Ese es realmente, lamentablemente, el negocio de las grandes compañías eh, comerciales, ¿verdad? Porque de nada les serviría fabricar un cigarrillo químico que lo van a probar una sola vez y que después lo van a desechar, sino que precisamente se trata de lograr esa adicción en el paciente, ¿verdad? Sí, triste, triste, triste. Bueno, muchas gracias. Con respecto a esto, vamos a seguir haciendo énfasis en esos factores de riesgo, como les decía, que según la nueva clasificación toman muy en cuenta precisamente al tabaco y a la diabetes como modificadores o como la gratificación que se da en el avance de la enfermedad periodontal, ¿verdad? Entonces, por eso es de que de acuerdo a lo que decíamos en la historia médica, en nuestra ficha clínica, tenemos que ser muy, muy mal pensados, como diría la pediatra de mis hijos, para lograr un buen diagnóstico. A veces nosotros vamos a detectar las manifestaciones clínicas y el paciente quizá nos está ocultando esa verdad. Entonces hay que hacer preguntas algo suspicaces para dar con la respuesta, ¿sí? Y ahora, pasando a la tercera columna, vemos los indicadores de riesgo, que dice entre paréntesis, probables o putativos. No me extrañaría que en un momentito, doctor López, solo que no me pierda ahorita el sentido que quería darle a esta oración y le dejo participar. No me extrañaría que más adelante, así como se está estudiando el SIDA en muchos casos actualmente, más adelante se vaya a tener en cuenta el estudio del COVID, ¿verdad? Que está en relación con muchas de las enfermedades, porque son situaciones que vinieron para quedarse. Esto ya va a ser del diario vivir, ¿verdad? Y se van a dar cuenta a quienes les haya tocado el tema que hay muchos estudios en curso todavía. No hay algo que sea determinante, un sí o un no. Recuérdense que no podemos pensar solo en blanco y negro, sino hay una tonalidad de grises que considerar aquí también en medio, ¿verdad? Y lo mismo de esos indicadores nos quedaría la osteoporosis, las visitas esporádicas al odontólogo y así como esas otras hay algunos temas que van a desarrollar ustedes mismos. Pero doctor López, por favor, cuéntenos. Muchas gracias, doctor. Sí, hemos escuchado tanto al doctor Beteta como al doctor Dahinten acerca de lo complicado que es una enfermedad crónica como la diabetes y lo adictivo que es el hábito de fumar al punto de considerarlo una enfermedad. Pero, jóvenes, yo creo que aparte de conocer cómo actúa, cómo afecta, cómo se convierte en un factor de riesgo para nuestra salud, también tomemos en consideración que nosotros podemos ser agente de cambio. Primero,
no sé cuántos de nosotros, estando ya como estudiantes, tenemos el hábito del tabaquismo, pero es un reto importante que podríamos asumir al ver los efectos deleterios que puede tener a nuestra salud. Y aparte de eso, luego de advertirlos, tanto problemas como la diabetes y como el tabaquismo, luego de advertirlos en nuestro paciente, aún ellos negándolo, porque muchos de ellos lo niegan, podemos nosotros ser agentes de cambio, poder estimularles a un cambio de vida, a valorarse, valorar su vida, valorar su salud. No todos, por supuesto, pero un buen grupo puede ser que los tome su palabra y pueda echar a andar un plan de cambio para su vida. Yo me he sorprendido de pacientes que cambiaron su dieta, cambiaron sus hábitos, empezaron a hacer ejercicios, sus hábitos alimenticios, todo por una conversación. Entonces, yo creo que hay en nuestras manos, jóvenes, una posibilidad enorme de poder interactuar. Nosotros no vamos a tratar diabetes, no vamos a tratar, pero podemos ser ese despertar, la chispa que origine un cambio en nuestros pacientes. Entonces, ese era el aporte que quería compartir para que no se vea que es algo irresoluble, ¿verdad? Muchas gracias, doctor Kuhl. Muchas gracias, José. Fíjense que vale todas estas experiencias para que sea un tanto más gratificante para ustedes, jovencitos. Yo creo que ahora van a saber mucho más de mí de lo que pudieron saber en corredores dentro de la facultad. Pero hablando con estadísticas, en ingeniería el consumo del tabaco era del 90%, ¿sí? Y se los digo porque yo cursé 2 años de ingeniería, ¿sí? Entonces, de los cuadros de estadística que se manejaban, decía que igual el alcoholismo era sumamente alto en esta facultad, y así hay otras como derecho y demás que tendrían unos puestos muy claves en esas estadísticas. Y actualmente en odontología quiero que reflexionemos, porque como dice el doctor López, tenemos que ser un agente de cambio, no porque el número así lo represente, lo vamos a mantener como una constante. Porque de nuestra facultad se dice que somos los de mayor índice de suicidio. Así que ojo con eso. No es para alarmarnos, es para poner barbas en remojo, ¿verdad? Y cambiar positivamente para bien en general, ¿verdad? Así que muchas gracias, José, de veras, muy oportuno siempre tus comentarios. Y entre los marcadores y predictores de riesgo, que no son causa de la enfermedad como tal, ¿verdad? Tenemos los antecedentes de enfermedad periodontal, el sangrado al sondeo. Esto muchas veces cuando les habla el doctor López en sus clases, les hace la comparación, ¿verdad? El hecho de que el paciente sangre al sondeo no necesariamente les está dando el diagnóstico de la enfermedad. Es decir, es un signo, es un síntoma, pero no necesariamente con eso vamos a graduar que sea una gingivitis, una periodontitis como tal, ¿verdad? Porque no toda gingivitis va a pasar también a periodontitis. Entonces, estos marcadores o predictores tendremos que tenerlos también como que puedan ser el inicio de algo, pero no necesariamente que ya son la causa, ¿sí? Por favor. Muchas gracias. Avanzamos acá entonces. Aquí ya viene un poquito más denso, ¿verdad? Para que vean acá. Hacíamos el comentario, doctor Beteta, con el doctor López, que muchas veces nuestro campo es este, ¿verdad? Y muchas veces ustedes en boca tal vez no interactúan mucho con el paciente mismo, pero nos gustaría sus aportes de cómo ven ustedes realmente al órgano dental, a las encías, cómo logran ustedes volcarse al paciente para que tome otra actitud ante su enfermedad o podríamos decir descuido cuando así se vea. ¿Nos comparte? Sí, con mucho gusto. Miren,
a lo largo de mi práctica, tanto privada como hospitalaria a nivel público, uno se enfrenta muchas veces con casos de problemas dentales y todo lo que involucra alrededor del diente, ¿verdad? Que dicen todos ustedes los expertos. Pero afortunadamente la mayoría del tiempo que he trabajado en hospitales han sido en hospitales de escuela. Entonces tenemos esa oportunidad vemos algún cambio en los dientes o algún cambio en las encías, perdón, que miramos que no es normal, pues entonces estamos obligados a hacer la interconsulta a donde corresponde. Y solo les cuento como una anécdota. Dentro de nuestra formación como cirujanos, tuvimos la oportunidad de rotar durante aproximadamente 6 meses por la unidad de cirugía cardiovascular. Entonces ahí era requisito indispensable y hasta ahí fue donde uno se dio cuenta realmente la magnitud de los problemas dentales en relación a problemas cardiovasculares. No se podía operar un paciente de cirugía de corazón abierto, tanto cirugías, digamos, tipo coronario, como de anomalías congénitas. De todos modos, el hecho de hacer cirugía cardíaca abierta, eso implicaba a que tenía que estar lo mejor posible en el aspecto dental. Después comprendimos la importancia de los problemas, no solo dentales, sino que periodontales, en relación a otras complicaciones cardíacas y en general sistémicas, ¿verdad? Entonces aquí el mensaje sería que como no es nuestra especialidad y no es nuestra área de trabajo, pero sí estamos obligados a ver qué es lo que no nos parece normal y hacerle la consulta al experto, ¿verdad? Como lo que ustedes en este momento están platicando. Yo sé que ustedes no van a tratar a un paciente diabético con problema periodontal, pero sí están en la capacidad de hacer el diagnóstico, por ejemplo, o si no, al menos sospechar que este paciente podría ser diabético por esta razón, por esta y otra razón. Entonces, por antecedentes, por síntomas, por signos que estoy viendo, entonces que el manejo sea siempre multidisciplinario. Yo creo que ese es el mensaje más importante. Excelente, doctor. De verdad que eso es muy rescatable y era prácticamente lo que queríamos llegar, ¿verdad? Porque no lo sabemos todos, sinceramente, estamos todos aprendiendo en la vida, pero lo que usted dice es muy cierto, ¿verdad? Sabemos comparar lo que está bien de lo que no está bien y de esa cuenta entonces apoyarnos con quienes puedan manejar cada una de esas situaciones. Y eso es lo rescatable, jóvenes, que en realidad vayamos siendo conscientes de la norma de lo que está sano a lo que está enfermo y en esa comparación saber también nuestros límites, porque como dice el doctor, muchas veces sí se nos pueden presentar estos pacientes y tendremos que saber si estamos en la capacidad de manejarlos o derivarlos primero al médico precisamente que los controle y de esa cuenta entonces nosotros darles el seguimiento. Pero sí es una simbiosis, ¿verdad? Es ese tratamiento multidisciplinario que tenemos que acostumbrarnos. Y eso es algo gratificante, que en la vida van a llegar a ser amistades con muchos profesionales de la salud, porque se van a apoyar en diferentes áreas precisamente, ¿sí? Muchas gracias. Entonces ya para darle un poquito más de sabor a lo nuestro, aquí ustedes pueden ver justamente cómo se manifiestan precisamente la placa, la acumulación de cálculos, cómo se va manifestando la encía ya con un color enrojecido, ¿verdad? Cómo se exponen ya raíces cuando también hay una recidiva en la encía, ¿verdad? Y cómo se van haciendo estos triángulos negros cuando se va perdiendo la papila por esa misma pérdida ósea que se está dando subyacente, ¿verdad? Y es como el paciente va manifestando clínicamente enfermedades que puedan ser de base, ¿verdad? Sistémicas, ¿sí? Entonces, de las peculiaridades que decía el doctor, justamente esas manifestaciones de un paciente diabético van a ser múltiples abscesos, ¿verdad? Esto es algo que vamos a tener muy en cuenta
Aquí podríamos sospechar de que tal vez las restauraciones sean muy profundas y sea una reacción endoperiodontal, pero no necesariamente, porque ya son las condiciones de una respuesta exagerada del organismo por la enfermedad de base, ¿verdad? De igual forma, ustedes pueden seguir viendo aquí más abscesos periodontales, justamente que no necesariamente están asociados al órgano pulpar de la pieza, que no tienen un compromiso endodóntico necesariamente, ¿verdad? Y de esa cuenta, entonces, hacer la inferencia de qué enfermedades son las que nos van a presentar esas manifestaciones clínicas. Entonces, hay que estar muy atentos, como decía el doctor, a estas peculiaridades del paciente diabético. Esto ya es otra magnitud que no se asusten porque también son pacientes que pueden llegar a sus manos principalmente en la escuela, ¿verdad? Y muchas veces eso es lo deseable, llegar a tener esta complejidad de casos para que ustedes tengan la asociación de, del manejo de las enfermedades que pueden estar cursando y que todas esas complicaciones, como ya lo vieron con el doctor López, con el doctor Castillo, cómo van haciendo la manifestación en los tejidos, ¿verdad? Recuérdense que incluso hablaban ellos de los tejidos necrotizantes. Se podría pensar que ahí ya no hay papilas. Entonces podríamos asociar eso incluso a un olor fétido, ¿verdad? Ya de la pérdida de vitalidad de ese tejido. Y en nuestra promoción recuerdo mucho a una compañerita que tuvo un paciente con el diagnóstico de GUNA en ese entonces, ¿verdad? Gingivitis ulceronecrotizante aguda. Eh, Recuerdo muy bien que ella atendiendo en el área de diagnóstico al paciente y se sentía en el primer nivel el olor tan característico. Ella se quejaba después de atender a ese paciente que usaba doble mascarilla, que les echaba eugenol, que hacía cuanta cosa, pero era una cosa penetrante. Ahí sí, sui generis, ¿verdad? Esto es bien importante cuando vamos viendo estos pacientes que aparentemente ya tiene una edad avanzada en este caso, pero vayan viendo cómo se pierde el equilibrio incluso entre las piezas, cómo se va dando esta vocalización, porque las tablas ya no soportan esas fuerzas, ¿verdad? Entonces el diente prácticamente pierde su localización dentro del reborde porque los tejidos están muy inflamados. Entonces ya va perdiendo soporte y se va dando ese abanicamiento de las piezas, ¿verdad? Pero muchas veces es, como decía el doctor, porque la respuesta inmune de estos pacientes ya está alterada también. Entonces no responden correctamente, ¿sí? Ante la injuria. Eso hablando de diabetes, aquí vemos ya también el tabaquismo, cómo influye, sobre todo en estos pacientes. Y aquí sí quisiera pedirle otra vez su colaboración, doctor. ¿Cómo en la obesidad también puede repercutir tanto periodontalmente en nuestros pacientes, por favor? Pero miren, la obesidad como tal, el problema es la cantidad de grasa corporal, ¿verdad? Entonces, a mayor cantidad de adipocitos, esto está favoreciendo que la diabetes, o mejor dicho, los mecanismos mediadores de inflamación estén aumentados. Eso hace que la insulina tenga muchísimo más dificultad para lograr su objetivo. En estos casos, por ejemplo, los pacientes que padecen de obesidad, hipertensión, con todo el daño microvascular que existe a nivel periodontal, eso también favorece que haya aumento de las prostaglandinas y esa reacción inflamatoria severa hace que los tejidos sean dañados constantemente y que su regeneración sea o muy pobre o extremadamente lenta. Aparte hay adhesión plaquetaria y eso con la consecuente formación de trombos
pero todo es por microcirculación, porque la obesidad como tal produce esos cambios a nivel endotelial vascular. Todo esto es daño microvascular. Incluso solo para hacerles una referencia, antes se creía que la diabetes, digamos la obesidad, ¿verdad? Y a consecuencia de la obesidad, la generación de diabetes. Entonces se creía que la diabetes misma era la que favorecía el crecimiento bacteriano para que se dieran esos cambios a nivel gingival y periodontal, la formación de microabscesos, pero con el tiempo se logró demostrar que no es la glicemia alta en sí lo que favorece el crecimiento bacteriano, lo que produce el crecimiento bacteriano, sino que todos los cambios inmunológicos, todas las reacciones inflamatorias que se dan a nivel periodontal, lo que realmente es lo que produce el crecimiento bacteriano, el daño tisular, la degeneración ósea. Es decir, no es la diabetes en sí, no es la glicemia alta en sí, sino que son los cambios que produce a nivel inmunológico. Excelente, doctor. Me encanta esto porque justamente mucha de la bibliografía que van a consultar nuestros jóvenes habla precisamente de linfocitos T, de la respuesta de los neutrófilos, así como las prostaglandinas que acaba de decir, como esos mecanismos de defensa precisamente en la diabetes o en la obesidad misma están alterados por esa deficiencia sistémica también que tienen a la respuesta, ¿verdad? Se convierten como en enemigos del cuerpo, la reacción exagerada de mediadores de inflamación. Mejor no lo pudo haber dicho. Gracias. Ahí vamos, muy bien, gracias. Una pregunta, aprovechando ahí la disertación del doctor. Esos procesos de glicación o productos de glicación tardía que mencionan, ¿cómo es que la mezcla de esos azúcares con proteínas, cómo altera el sistema inmunológico? Bueno, aquí es básicamente por el aumento del número de células de macrófagos, que en algún momento los macrófagos son los que se encargan ahí sí que de limpiar los invasores, ¿verdad? De comerse a los invasores, pero en este caso, por proliferación exagerada de todo ese mecanismo de mediadores inflamatorios, no solo los macrófagos, también las interleuquinas 1, 2, 6, que son proinflamatorias, toda esa reacción exagerada y durante mucho tiempo, es decir, crónicamente, ese aumento es lo que va provocando que las células que se encargan de regenerar pierdan su función. Y dentro de esas funciones que se ven afectadas es precisamente la función de la insulina como tal, que ya no vemos que como compiten con la insulina para que la insulina ya no pueda captar el exceso de azúcar circulante en el torrente sanguíneo. Pero es por toda esa reacción inflamatoria que en algún momento debería de ser normal, pero cuando hay proliferación de esas células, se convierten como un enemigo del cuerpo. Y de hecho, la diabetes tipo 1, por eso se considera de carácter autoinmune, porque las mismas células del cuerpo dañan a las células beta de los lotes de Langerhans, del páncreas, empiezan a destruir, a matar las células beta, y hasta que llega un momento en el que ya, primero hay un mecanismo compensatorio, que el páncreas empieza a producir mayor cantidad de insulina, la llamada hiperinsulinemia, ¿verdad? Como tratando de compensar el hecho de que la insulina que está circulando no sea capaz de captar la glucosa en la sangre. Pero hay un momento en que el mismo daño tan severo a las células beta del páncreas hace que disminuya la producción de insulina hasta que prácticamente queda abolida esa función, ¿verdad? Por eso es tan importante, perdón, José, el factor tumoral también, ¿verdad?
¿cómo lo dijo usted? De que terminan siendo enemigos. Entonces eso me marcó, porque justamente se dice que ya una vez el paciente es controlado, se considera como ya un paciente no enfermo, precisamente, ¿verdad? Porque vuelve a la normalidad. Sí, y aquí lo dijo usted muy bien, doctor, porque digamos aquí no interviene para la destrucción de las células beta del páncreas, no interviene solo la inmunidad celular, sino que también la inmunidad humoral. Ya empiezan a producirse anticuerpos para destruir las células del páncreas. O sea, no solo células, sino que también inmunoglobulinas que empiezan a destruir las propias células normales del páncreas. Gracias. José, ¿ibas a decir algo más? No, estaba ahí agradeciendo. Sí, gracias. Y aquí también quisiera un poco de su intervención, doctor. Cuando hablamos de que la periodontitis también suma en familias, quiere decir que genéticamente hay algunos síndromes que están también asociados. Eso es otro tema que le va a tocar desarrollar a otro grupo, pero quisiéramos un poco de su conocimiento ahí, de su aporte, perdón. Síndromes asociados con gingivitis. Con periodontitis, sí. Ajá. Con periodontitis. Pues mire, básicamente todas las enfermedades que puedan tener repercusión a nivel microvascular, como la diabetes, la hipertensión, pero síndrome como tal, por ejemplo, el síndrome metabólico, si lo miramos como definición, el síndrome metabólico es también la presencia de hipertensión arterial, aumento del colesterol, triglicéridos, asociado a aumento de los niveles circulantes de glicemia. El síndrome metabólico sería uno de los que es como una mezcla de varias enfermedades, ¿verdad? En una sola. Perfecto. Sí. Que también tiene carácter hereditario muy marcado. Sí, muy marcado. Gracias. Muy bien. Entonces, para darles pinceladas, jóvenes, vamos tocando así los temas, ¿verdad? Le hacíamos mención al doctor algunos de los síndromes que puedan estar asociados también, como Papillon-Lefebvre, como con tantos esteroides es que tratan a estos pacientitos y también logran un buen desarrollo, pero están condicionados. Como habíamos dicho, ya tienen la predisposición genéticamente, ¿verdad? Entonces, no quería dejar de pasar estas diapositivas también para que tengan en cuenta la magnitud del problema de la diabetes. Y dice que la Asociación Diabetológica Americana reconoce oficialmente y llegó a asignar a la enfermedad periodontal como la 6ª complicación de la diabetes, además de las 5 complicaciones clásicas, como bien decía el doctor, la microangiopatía diabética, la retinopatía, nefropatía, que son muchas veces problemas de circulación periférica menor, ¿verdad? O la macroangiopatía diabética, cardio y cerebrovascular, neuropatía diabética, que son esos dolores de los que se quejan tanto los pacientes, ¿verdad? Alteración de la cicatrización de heridas, que era lo que nos estaba compartiendo ahora, cómo influyen tanto las prostaglandinas o incluso las inmunoglobulinas, ¿verdad? Que hay que tener en cuenta que ahora son marcadores también, que hablábamos precisamente para el COVID, cómo pueden estar presentes, ya sea en la titulación por anticuerpos que nos están poniendo en las vacunas o por cursar meramente la enfermedad, ¿verdad? Y las infecciones recurrentes, que como bien lo decía el doctor, también son unas de las características de estos pacientes que dependiendo de cómo mantengan sus niveles, pueden tener recaídas, ¿verdad? Entonces, cuando el paciente logra mantener un equilibrio, se puede decir que el paciente puede ser tratado incluso quirúrgicamente sin mayor complicación. Pero son pacientes muy disciplinados, ¿verdad? Que ellos hacen sus rutinas de ejercicio, mantienen una dieta adecuada, su control medicamentoso de igual forma. Y de esa cuenta, entonces, nos tenemos que apoyar mucho en ellos con sus citas periódicas al médico también.
porque esas manifestaciones exageradas son de esa respuesta inmune que puede dar también la enfermedad de base, ¿verdad? En esos pacientes. Y entonces aquí también quisiera pedirle un poquito de su sabiduría, doctor. ¿Por qué son estos síntomas? ¿Por qué se dice justamente cuando decía usted de que el páncreas no produce suficiente insulina o o no es suficiente la respuesta para absorberla, dependiendo si es una tipo 1 o tipo 2? ¿Y por qué es que se dan estos síntomas de la poliuria, polidipsia, polifagia, fatiga? Y que algunos hablan mucho del escozor o picazón también, por favor. Bueno, miren, esto se conoce como la tríada de las P, ¿verdad? En medicina, poliuria, polidipsia, polifagia, que deberían de ser los tres síntomas, digamos, más frecuentemente comentados por los pacientes para que uno pueda sospechar que pueden estar cursando con diabetes. Ya en la práctica clínica, muchas veces nos hemos enfrentado a pacientes que no pasan por estos síntomas, no pasan por polidipsia, por ejemplo, que es comer mucho, sino que se sospecha solo por otros cambios, digamos la pérdida de peso inexplicable, por ejemplo, que básicamente es porque la célula, el músculo está siendo la fuente de energía, entonces el cuerpo no tiene de dónde captar, digamos, la energía, sino que empieza a utilizar la energía del músculo, por eso hay una pérdida importante muscular a nivel corporal. Entonces, esa pérdida de peso inexplicable y en algunas ocasiones sí, digamos que el signo o el síntoma patognomónico es la polidipsia, ¿verdad? Y la poliuria como consecuencia de que están tomando mayor cantidad de agua al día, entonces eso los hace orinar con mayor frecuencia. Aquí también quiero hacerles mención respecto al manejo de un paciente diabético en el caso de ustedes los odontólogos. Es importante que le aconsejemos al paciente que por muy bien que se sienta, por muy asintomático, pero sus niveles de hemoglobina glucosilada, que no lo hemos mencionado, esos deben estarse chequeando con cierta frecuencia. ¿Por qué? Porque eso es un indicativo del comportamiento crónico de la enfermedad. Recuérdense que la hemoglobina glucosilada nos da un valor muy aproximado o muy real del comportamiento de los niveles de azúcar durante los últimos por lo menos 3 meses, que es el tiempo que permanece la glucosa unida a la hemoglobina de los glóbulos rojos. Después de ese periodo prácticamente se va desligando y por eso es que esto nos da una idea de cómo estuvo el comportamiento en los últimos 3 meses, por lo menos, de los pacientes diabéticos, ¿verdad? Entonces no nos confiemos en que un paciente se ve bien o se ve sano, sino que debe ser siempre corroborado con los niveles de hemoglobina glucosilada. Muchas gracias. Solo, doctor, se te escuchaba un poco lejano. No sé si está un poco obstruido el micrófono, pero bueno, fue una información muy valiosa. Espero, no sé si lo escucharon ustedes, jóvenes. Sí, doctor, sí se escuchaba. Doctor, sí se escuchó. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. Gracias. Siguiendo con los aportes, acá justamente vemos esas manifestaciones de abscesos que les decía que son tan típicas de un paciente diabético, que incluso en este caso me parece que también era de género femenino y cursaba un periodo gestacional. Entonces estamos hablando de un granuloma piógeno también, pero si se dan cuenta la exacerbación de la inflamación asociada a la posible enfermedad de base, ¿verdad? En estos casos también se da la diabetes gestacional, que también quisiera que nos apoye el doctor con algo más de información. Sí, es otro, se puede considerar como otro tipo de diabetes.
Recuérdense que la clasificación inicial de la diabetes era diabetes tipo 1, la insulino dependiente, y diabetes tipo 2, la no insulino dependiente. Sin embargo, a lo largo del tiempo se han descubierto otros tipos como la diabetes gestacional, que es la que está inducida por el embarazo. Recuérdense también aquí es importante nuevamente el efecto de las prostaglandinas que están durante el embarazo, que hay un aumento increíble. Entonces, todos esos factores que deberían ser mediadores de la inflamación, en algún momento cuando se elevan por otras condiciones, podrían también generar los mismos cambios que ocurren cuando hay procesos inflamatorios. Entonces, la causa básicamente va a ser la misma, solo que en diferentes condiciones, ¿verdad? En diferentes pacientes. Excelente, gracias. Esta es una referencia que me gusta para que tengan en cuenta justo lo que decía el doctor, de que muchas veces la misma periodontitis es la que puede causar el aumento en la diabetes. Vean cómo es un organigrama que está en doble vía, ¿verdad? La diabetes misma puede causar que haya una predisposición a la periodontitis, pero la periodontitis en este estudio en particular nos habla de que 6 veces más puede afectar a la diabetes. Entonces, eso hay que tenerlo también en cuenta que es bidireccional, ¿verdad? Entonces, como factor de riesgo, tengamos en cuenta lo que se decía, de que no basta solo con una situación, sino se necesitan varias de esas, y cuando hay un desequilibrio en las respuestas, se puede aumentar esas manifestaciones, ¿verdad? Entonces aquí diferentes estudios hablan de la proporción de aumento, ¿verdad? También se habla de esa sexta complicación, la bidireccionalidad. Como también vemos que justamente el riesgo que tienen estos pacientes es de ir perdiendo ese riesgo de la inserción al hueso, ¿verdad? Entonces se ven manifestaciones muy marcadas de periodontitis, ¿sí? Y la respuesta, como decía el doctor, que se ve aumentada, ¿verdad? Entonces, tiene mucha interacción la enfermedad como tal. Y sus manifestaciones más comunes son los abscesos, ¿verdad? Porque se ha perdido esa respuesta inmune, como el doctor lo decía, al ataque mismo de los microorganismos, y por eso se manifiesta mayormente, ¿verdad? Entonces, lo que el doctor decía, cómo esas membranas terminan siendo más lábiles, ¿verdad? Dejan filtrar mucho. Si tuvieron la oportunidad de ver el video que está también ahí en la plataforma, justo habla de ese daño tisular que se va dando en las paredes endoteliales, ¿verdad? Y que siendo muchas veces los mismos mediadores de la inflamación, los que se ponen en contra también del organismo, ¿verdad? Por una respuesta aumentada. Y claro, ya son tal vez exámenes más específicos que nosotros no hacemos para medir esas situaciones en el fluido crevicular, pero sí vemos las manifestaciones clínicas de esa pérdida de inserción. Y volvemos y repetimos a ver las manifestaciones de abscesos, ¿verdad? Que muchas veces no tienen que hacer asociación directa al órgano pulpar. Tenemos la ventaja de que en la escuela tenemos el apoyo radiológico de la fase 3, y justamente vemos o descartamos el hecho de que sea de origen pulpar estos abscesos, ¿verdad? Sino que son en el tejido propiamente, ¿sí? Esto es algo que también vamos a recurrir al doctor que nos explique un poquito cómo es esa
halitosis que se considera muy característica de estos pacientes, por favor? Sí, eso es básicamente por los niveles altos de glucosa en la sangre. Eso produce ese aliento cetónico, que incluso algunos lo mencionan como un olor a manzana, que es por aumento de los niveles de glucosa en la sangre. Los Ajá. cuerpos cetónicos principalmente, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Y aquí hacíamos mención tal vez a uno de esos mismos síndromes, doctor, de la que acá abajo nos dice de la hipertensión con la diabetes, ¿verdad? De Greenspan, lo desconozco realmente cuál será el síndrome, pero vamos haciendo énfasis en que hay una interacción entre varios sistemas, ¿verdad? Cómo se manifiestan estas enfermedades, ¿sí? Sí, no lo conozco, no lo he escuchado. Sí, gracias. Entonces, también vemos las manifestaciones, unas de esas, el líquen plano, ¿verdad? ¿Cómo podemos ir asociando lo que decíamos en la anamnesis si el paciente nos puede ocultar información? ¿Cómo nos podemos ir orientando con una clínica para saber de dónde puede venir estas situaciones, ¿verdad? Entonces, aquí mismo también tenemos otras manifestaciones. Esto creo que también es bastante característico con lo que hablaba el doctor, ¿verdad? De esa necesidad de consumir tanta agua que van teniendo esa sensación de boca seca, ¿verdad? Y justo las manifestaciones que les mostraba en otras diapositivas de cómo hay tanta caries también en estos pacientes, precisamente porque ya no hay autoclisis, ¿verdad? Falta la saliva que nos mantenga esa autolimpieza y se empieza a tener estas sensaciones de pirosis, de parestesias, del ardor, incluso hasta la pérdida del gusto, que ahora está tan, tan de moda también con esta situación del COVID, ¿verdad? Pero son situaciones que tenemos que tener en cuenta en estos pacientes para saber cómo apuntar al diagnóstico cuando así ellos mismos no nos hayan dicho que padecen de la enfermedad. Entonces, lo más característico, los abscesos, lo que hablábamos también de esa hemorragia al sondeo, ¿verdad? Que va a estar también exacerbado el tejido, inflamado, ¿verdad? Y esto es algo que queremos dejar muy en claro con el doctor López cuando me hizo favor de contactarnos con su amigo el doctor Beteta, de cómo tenemos que tener esta interconsulta, porque no sabemos nosotros realmente manejar la enfermedad como tal, pero teniendo a un paciente controlado, lo podemos ya tratar como que si fuera un paciente sano, como les decía, teniendo sus niveles óptimos. Lo que actualmente nos indican para nosotros clínicos es que también debemos de aprender a usar y tener en el consultorio glucómetros para tener también consultas repetidas de estos pacientes y saber si en realidad están marcando los niveles que nos dicen. Porque ellos en el afán de ser atendidos nos pueden decir, sí, no pasa de 100. Y le hacemos la prueba y como dice el doctor, va por las nubes o quizá no se lo han hecho en mucho tiempo, ¿verdad? Y por eso esa hemoglobina glicosilada es un parámetro en tiempo, pero algo inmediato, tener también nuestros glucómetros en clínica, ¿verdad? No sé si quiere alguna observación al respecto, doctor. Sí, si me permite, doctor. Aquí sí creo que vale la pena que nos detengamos un poquito respecto al uso del glucómetro. Solo lo Lo interrumpo, primero ahora yo no lo escucho muy bien tampoco. ¿Me escucha ahí? ¿Ahora sí? Ahora sí, mejor, gracias. Miren, aquí sí vale la pena que recalquemos un poquito con respecto al uso del glucómetro en la clínica. Lo primero que tenemos que hacer es
¿cuándo vamos a requerir el uso del glucómetro? Eso es porque ya a través del interrogatorio inicial al paciente y de observar ciertos hallazgos en el examen físico, empezamos a sospechar que puede ser diabético. Aquí es importante que sepan que el valor que nos arroje un glucómetro no es exactamente el valor real de la glicemia o de los niveles de glucosa circulantes. Sí nos da una idea bastante aproximada de la realidad, pero es mucho más efectiva la glicemia sérica, medido séricamente. Pero obviamente como recurso vale la pena tenerlo en el consultorio, porque la mayoría de los pacientes diabéticos, con tal de que se les haga el tratamiento dental, van a decir que sí, su último control fue en 96, por ejemplo, y aunque realmente o no se lo ha hecho o ha estado muy por encima de esos valores. Entonces sí nos da una idea bastante aproximada, pero es solo como digamos, como un dato así, ¿verdad? Aproximado. Ahora, la otra cosa es que si hacemos una glucometría, tenemos que saber cuánto es el valor normal como para considerar si este paciente está estable o es diabético o tiene una condición que también se llama prediabetes, que son los que tienen alto riesgo de desarrollar diabetes en el futuro, o si es diabético o si es diabético no controlado, por ejemplo, con solo una glucometría. Entonces, todo valor por debajo de los 100 miligramos por decilitro, como una medida inicial, se puede decir que está normal. Entre 100 y 125 miligramos por decilitro, eso se puede considerar como una prediabetes, obviamente, si no tiene los demás síntomas que habíamos platicado. Y todo lo que está arriba de 126 en adelante, pues entonces ya estamos hablando de pacientes diabéticos y dependiendo del valor, arriba de 200, por ejemplo, un diabético no controlado, entonces tenemos que saber a qué nos estamos enfrentando, ¿verdad? Y para eso también les recalco el valor, pero así fundamental, de la hemoglobina glucosilada, para saber si el tratamiento que está llevando está cumpliendo su objetivo, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor. De verdad que esto es valiosísimo, muy amable. Entonces, vean, justo siguen las manifestaciones similares, ¿verdad? Esos agranamientos gingivales, mucha presencia de placa también. Es triste saber que muchos de los pacientes, ahí como decía el doctor, estando en un hospital escuela, que muchos de los pacientes niños son los que ya tienen este estigma del tipo 1, ¿verdad? Por ese componente genético, supongo que influye más, ¿verdad? Así es, pero Y mucho, los factores ambientales también han incidido mucho en el aparecimiento de diabetes en niños. a eso le iba a apuntar, justamente de que mucho ha dependido del cambio de dietas, ¿verdad? Ahora es más barato comprarles pizza que hacerles una buena comida, ¿no? Entonces, tanto consumo de carbohidratos ha hecho esa tendencia al sobrepeso y también al desarrollo de la enfermedad, ¿cierto? El sedentarismo con la pandemia, el encierro, es otra cosa que también ha perjudicado mucho. Ajá. Sí, nos ha afectado en general. Y vean justo pacientes tal vez no tan jóvenes, pero que sí se va viendo la complicación de la enfermedad, ¿verdad? Ya con pérdida de inserción, manifestaciones siempre de inflamación y consecuencias mayores, ¿verdad? Estamos un poquito ya sobre tiempo. Yo quisiera preguntarle, jóvenes, si tienen clase siguiente, ¿verdad? Tenemos examen. Tenemos parcial. Examen. Entonces, yo creo que de aquí vamos a agradecer. Esta clase les va a quedar en la plataforma igual.
pero quiero darles unas instrucciones generales por lo que nos toca el día jueves. El día jueves tenemos que desarrollar el tema que le haya correspondido a cada grupo y definir ya un consolidado que no sea más de 2 páginas, como habíamos dicho, y con una presentación que van a tener libertad ustedes de expresarla como la quieran, pero eso sí, manteniendo la narrativa, como habíamos dicho, un volumen adecuado para la presentación, que puede ser un video, puede ser una presentación de PowerPoint, o puede ser Genially o lo que ustedes prefieran, para el otro jueves, porque el martes parece que va a haber asueto. Entonces yo quisiera aprovechar estos últimos minutos tan solo para agradecerle al doctor Beteta y si tienen alguna duda en específico con él, para aprovechar su conocimiento. Muchísimas gracias, doctor. Buenos días, y yo tengo una consulta para el doctor Beteta. Doctor, ¿con qué frecuencia recomendaría realizar una hemoglobina glicosilada en un paciente que es diagnosticado, que es diabético? Entonces, para tratar en la clínica dental, ¿con qué frecuencia la pudiéramos realizar? Muchas gracias. Muy bien, buenos días, doctora. Mire, la frecuencia es relativa, doctora. Si un paciente, digamos, en sus controles de hemoglobina glucosilada han estado dentro del rango aceptable, pues realmente lo que recomiendan es 3 controles al año, si es posible. Obviamente va a depender de esos valores. Por ejemplo, si un paciente que usted está tratando en su clínica y que cada vez que le hace un control de hemoglobina glucosilada se mantiene, digamos que es diabético crónico, ¿verdad? Y se mantiene por arriba de 9, 10, 11% de hemoglobina glucosilada, este paciente necesita hacerse más controles de glicemia preprandial, colesterol, triglicéridos, porque algo no está funcionando en el tratamiento para no permitir que los niveles de hemoglobina glucosilada disminuyan. Entonces ahí es donde tenemos que revisar qué es lo que está fallando, si es la dieta, si es la falta de ejercicio, si es el medicamento que hay que cambiarlo, si en algún momento necesita insulina, y de acuerdo a eso, pues ir modificando la frecuencia. Pero realmente no vamos a encontrar muchos cambios si, por ejemplo, usted le hace una hemoglobina glucosilada, digamos, hoy, 7 de septiembre, y usted quiere hacerle otra hemoglobina glucosilada dentro de 15 días, por ejemplo. Va a ser muy difícil que logremos ver cambios significativos. Pero si se hacen las modificaciones en esos aspectos, en la dieta, en el ejercicio, revisar los medicamentos y revisar otras condiciones como hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, entonces ya podríamos en el transcurso de un mes o mes y medio hacerle un control de hemoglobina glucosilada para saber si esos cambios están logrando el objetivo, ¿verdad? De irla disminuyendo. Y solo para que tengan así más o menos un tip de cómo está la relación entre hemoglobina glucosilada y las glicemias. Entonces, por ejemplo, todo lo que está por debajo, digamos, de 4 a 5 de hemoglobina glucosilada, asumimos que más o menos el promedio de esos meses de glicemia ha sido de 60 miligramos por decilitro. Y cada valor porcentual de la hemoglobina glucosilada hacia arriba, súbanle ustedes el 30 miligramos por decilitro de glicemia. Entonces, por ejemplo, 5 de hemoglobina glucosilada, pues entonces asumimos que puede tener 90 su promedio de glucosa preprandial. 6 de hemoglobina glucosilada, entonces 120 del promedio de glicemia, y así es una buena forma para que vayamos familiarizándonos en la relación entre hemoglobina glucosilada y glicemia preprandial. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Alguno de los jovencitos tendrá alguna duda o ya están muy precisos para su examen? Porque ya es hora.
Considero que todo bien, doctor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por su atención. Entonces, yo no les quito más su tiempo. Tomen su examen, que todo les salga muy bien. Y la clase la van a tener de todas formas de acceso en Canvas, ¿verdad? Y nuevamente, muy agradecido, doctor Beteta. De verdad que nos aclaró muchos aspectos que no manejamos al 100. Le agradecemos muchísimo su tiempo, ¿sí? A ustedes, doctores, muy amables por invitarme y solo les voy a decir la última. Me quedo con esto. Primero, lo felicito, doctor, por la forma de llevar su clase. Me parece muy correcta, muy paciente y eso explica muy bien y eso pues hace que los conocimientos se fijen mejor. Y luego con el comentario del doctor López Robledo, que nosotros como personal de salud podemos ser ese agente de cambio y no solo para diabetes, no solo para tabaquismo, sino que para todas las enfermedades que concomitantes de sus pacientes odontológicos, ustedes pueden ser ese cambio muchas veces en hábitos que repercuten favorablemente en la salud. Gracias. José, ¿quieres cerrar con broche? Pues muchas gracias, jóvenes. Yo creo que ya se pueden, ya son las 11:03. Gracias por su atención. Nos quedamos un momentito los docentes. Que tengan feliz día, chicos. Gracias. Gracias, doctores.